¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de dinámica que corresponde al tema de cinética de sistemas de partículas. Vamos a seguir con el tema de impacto con este ejercicio. El problema nos menciona que se lanza una pelota contra una pared vertical sin fricción. Inmediatamente antes de que la pelota golpee la pared, su velocidad tiene una magnitud v y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si se sabe que el coeficiente de restitución es 0.90, determine la magnitud y dirección de la velocidad de la pelota cuando ésta rebota en la pared. Si se fijan, la velocidad antes del impacto tiene un ángulo con la horizontal y aparte nos da el coeficiente de restitución. La pared vertical no tiene fricción, pero noten algo importante. No nos da el valor de la velocidad, sin embargo nos dice que tiene una magnitud de v. Por lo tanto, todo este problema va a estar en términos de esa magnitud v. ¿Qué va a pasar? Como ya tenemos un ángulo, vamos a tener que obtener componentes en x y componentes en y. Para poder entender un poco mejor este problema, vamos a observar la siguiente figura. Esta figura es cuando la pelota todavía no se impacta en esa pared vertical. Por lo tanto, como nos menciona el ejercicio, esta velocidad tiene un valor de v y un ángulo de 30 con la horizontal, como lo muestra esta figura. Sin embargo, noten algo, ya va a haber componentes y recuerden que cuando mencionamos la teoría de un impacto, mencionábamos que cuando la velocidad ya tiene un ángulo, es un impacto central oblicuo. En este caso, chavos, va a ser un impacto central oblicuo. ¿Por qué? Porque ya tiene aquí una componente en X y una componente en Y. Recuerden que en un impacto central oblicuo decíamos que nuestro eje X lo cambiamos por la letra N y nuestro eje Y por la letra T. Entonces, lo primero que hay que hacer en este problema es obtener componentes y considerar las características que mencionábamos para un impacto central oblicuo. Recuerden que eran tres. La primera, recuerden que era en cuanto a la cantidad de movimiento. Esa primera característica es la diferente a un impacto central directo. ¿Por qué? Recuerden que en un impacto central directo aplicábamos dos ecuaciones. En un impacto central oblicuo se aplican esas mismas dos ecuaciones, pero se adiciona una característica más, que es la que les menciono. Esa característica más nos decía que la cantidad de movimiento de cada partícula a lo largo de este eje T se conserva. Y yo les mencionaba, si se conserva, por lo tanto no va a haber cambio. Y yo les mencionaba la siguiente ecuación que les decía, si tenemos dos partículas que chocan, una partícula A y una partícula B, les decía, una velocidad en la partícula A antes del impacto en el eje T debe ser igual a la velocidad después del impacto de esa partícula en ese mismo eje T. Y en la otra partícula, que en este caso es B, va a pasar lo mismo. Una velocidad antes del impacto de B en el eje T debe ser igual a la velocidad después del impacto de B en ese eje T. Esta es la característica diferente. Las otras dos, pues ya decíamos que se aplica la misma ecuación de cantidad de movimiento y la misma ecuación de coeficiente de restitución. Si se fijan, como les menciono, lo primero es sacar componentes. Vean aquí que para la componente en n va a ser el coseno de 30 y para la componente en t va a ser el seno de 30. Entonces, lo primero que hay que hacer en este ejercicio es sacar esas componentes y le vamos a poner la componente de velocidad de n, donde sabemos que si no tiene una tilde de prima, ¿qué va a pasar? Son antes del impacto. Cuando ya tienen una tilde o son primas, es después del impacto. Entonces va a ser, estas son antes del impacto. Va a ser Bn y sabemos que la velocidad tiene una magnitud de v. Por lo tanto va a ser la de n es por coseno de 30. ¿Sí? Y la de t va a ser esa b por seno de 30. Y para facilitar vamos a obtener esos valores de coseno de 30 y seno de 30. Entonces si obtenemos el coseno de 30 nos va a dar un valor de 0.8660 de v y esta va a ser
0.5 de v, porque recuerden que seno de 30 es 0.5. Con eso ya obtenemos los valores de esas componentes en el eje n y en el eje t antes del impacto. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora aplicar esa característica que dijimos, que en el eje t las cantidades de movimiento se conservan, por lo tanto las velocidades son iguales, tal como lo muestro en estas ecuaciones. Por tanto, vamos a poner que la velocidad en t después del impacto debe ser igual a la velocidad de t antes del impacto. Entonces vamos a poner que esa velocidad en t antes del impacto debe ser igual a la velocidad en t después del impacto. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 0.5 veces la velocidad. Y algo importante, ¿en qué dirección? Hacia arriba. Vean que la velocidad en esta dirección de 30 grados va hacia arriba. Por lo tanto, las componentes en y va hacia arriba y la componente en x va a la derecha, como lo muestra esta figura. Por lo tanto, podemos poner aquí una flecha de que va hacia arriba. ¿Qué más tenemos que considerar? No sabemos los valores de la velocidad y aparte no sabemos los valores de masa. Si no sabemos los valores de masa tampoco, no podemos aplicar ecuación de cantidad de movimiento, que recuerdan que ¿qué era? Masa por velocidad de una partícula más masa por velocidad de otra partícula, igual a ¿qué? A la masa por la velocidad después del impacto de una partícula más la masa por la velocidad de la otra partícula después del impacto. Recuerden que esas eran las ecuaciones de cantidad de movimiento, en donde les decía que esa cantidad de movimiento se conserva, ¿sí? Pero como no tenemos masa, no podemos aplicar la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué nos queda? La del coeficiente de restitución, que recuerden que si la poníamos de la siguiente manera era una velocidad de una partícula b después del impacto menos la velocidad de la partícula a después del impacto va a ser igual a la multiplicación del coeficiente de restitución que multiplica a BA menos BB. Esta era la ecuación. Pero ¿qué pasa? Aquí, ¿qué partículas tenemos? ¿Esa pelota con qué va a chocar? Si observamos, el problema nos dice que va a chocar con la pared. Entonces hay que tener algo muy claro. Aquí la partícula A le podemos poner que sea la pelota y la partícula B la pared, o como ustedes gusten, lo podemos poner al revés. Sí, como les menciono, puede ser que ustedes quieran la pared, la partícula B y la partícula A, la pelota. Vamos a considerarlo así. Entonces, que quede claro que en este caso A va a ser la pelota y B va a ser la pared. Entonces vamos a tener que obtener esas componentes. Pero ojo, en lugar de B podemos poner T y N. Pero hay que notar esa diferencia de que si estamos en un coeficiente de restitución, ¿qué dijimos? Las únicas que intervienen en un coeficiente de restitución, ¿cuáles son? Las componentes NN. Entonces sería un error si yo aquí le pongo BN y BT, porque aquí no intervienen las T, porque ya dijimos que se conservan en el eje T. Entonces fíjense, aquí con esta BT ya obtuvimos la componente en Y, o en este caso T, de esta partícula. ¿Qué necesitamos obtener? La componente en N después del impacto, ¿sí? Y esa vamos a obtenerla con esta ecuación del coeficiente de restitución. Y ya teniendo la de X y la de Y, aplicamos Pitágoras y obtenemos esta magnitud y aparte la dirección de esa velocidad ya cuando rebotó esa pelota en la pared. Entonces, no hay que confundirse con eso. Una cosa son las componentes T y N y no hay que confundirse, como les decía ahorita. Ustedes podrían decirme, no, aquí le pongo N y aquí T, pero no son la misma. Recuerden que en coeficiente de restitución solo aplica la componente N, o si lo quieren ver, la componente en X. Por tanto, si ya dijimos que B es la pared,
Y a la pelota, ¿qué va a ser esta? La B después del impacto va a ser de la pared. Y la A después del impacto va a ser de la pelota. Estas antes del impacto también van a ser, la BA es de la pelota y la BB es de la pared. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder cambiar estos términos a pelota y pared, podemos hacer lo siguiente. En lugar de B, vamos a poner una P de pared y en lugar de A, vamos a poner una pel de pelota, si les parece. Entonces va a ser la B de la pared después del impacto menos la velocidad después del impacto de la pelota va a ser igual al coeficiente de restitución por, esta es la A, va a ser la velocidad antes del impacto de la pelota menos la velocidad antes del impacto de la pared. Entonces pongo pel para que se note que es pared y pelota. Entonces, fíjense, algo muy importante, ¿cuáles son esas velocidades antes y después del impacto de la pared? Porque no nos menciona nada de la pared. Si nos dice que no hay fricción, chavos, ahí la velocidad después del impacto en la pared y antes del impacto, pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque la pared está en reposo. Está fija aquí la pared. ¿Qué velocidades va a tener? Pues ninguna. La que sí va a tener velocidad, pues es la pelota. Entonces, noten que de esta ecuación se nos reduce acá la velocidad de la pared después del impacto es cero y la velocidad de la pared antes del impacto también es cero. Entonces, fíjense que solamente nos queda menos la velocidad de la pelota igual al coeficiente de restitución por la velocidad antes del impacto de la pelota. Recuerden que prima es después del impacto. Entonces, ¿cuáles son estos valores? La velocidad antes del impacto de la pelota en el eje N, si la conocemos. ¿Cuál es? Aquí está el eje N, 0.8660 dB. Y la que no conocemos es esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la incógnita? La velocidad después del impacto de esa pelota. Entonces, fíjense, voy a ponerles aquí, no se les vaya a olvidar que esta ecuación de coeficiente de restitución es en el eje N. No se les vaya a olvidar, en el puro eje N. No vayan a introducir aquí velocidades del eje T, porque en el coeficiente de restitución no se incluyen velocidades en T, solamente velocidades en N. Y si no sabemos ese valor después del impacto de la pelota, pues simplemente despejamos. Como hay un menos, pues vamos a quitar ese menos ahí y nos va a quedar velocidad después del impacto de la pelota, donde sabemos que todo esto es en el eje N, ¿sí? Va a ser igual a menos el coeficiente de restitución por la velocidad de la pelota antes del impacto. Y aquí nos dice el problema que ese coeficiente de restitución tiene un valor de 0.90 y aparte ya sabemos que la velocidad en n antes del impacto vale 0.8660 dV. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Va a ser la velocidad después del impacto de la pelota va a ser igual a menos 0.9 que multiplica a 0.8660 dV. Y con eso ya obtenemos la velocidad de la pelota después del impacto. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 0.9 por 0.8660 y nos va a dar negativo. Y nos da un valor de la velocidad después del impacto de la pelota de menos 0.7794 de V. ¿Y qué significa ese menos? Como les mencioné en el video de la teoría, recuerden que siempre consideramos positivo hacia arriba en Y, y en este caso T, y positivo a la derecha en el eje X, en este caso de impacto N. Por tanto, recuerden que esta ecuación de coeficiente de restitución estamos trabajando en el eje N, como lo puse aquí. Por lo tanto, ese negativo pues simplemente nos dice que no va hacia la derecha, que va hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la velocidad después del impacto de esa pelota va a ser igual a 0.7794 de V y hacia la izquierda. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos ese valor después del impacto de la pelota, este de aquí,
este es en el eje N o eje X, y recuerden que aquí obtuvimos el valor después del impacto en el eje T, que dijimos que es igual al del antes del impacto. Por lo tanto, aquí ya tenemos componente en N y componente en T, que es lo mismo que componente en X y Y. ¿Qué vamos a hacer? Pues aplicar Pitágoras para obtener esa magnitud y también obtener el ángulo de esa velocidad. Entonces, simplemente aquí, ¿qué hay que hacer? Pitágoras, ¿no? Para obtener esa velocidad resultante, por así decirlo, después del impacto, que para estos términos le voy a colocar como B', ¿sí? Simplemente estamos obteniendo esa magnitud B', ¿por qué? Porque sabemos que es igual a la raíz de la BT' al cuadrado más la velocidad prima de la pelota al cuadrado, ¿sí? Todo eso es al cuadrado. Y ya sabemos que es raíz, ¿no? Entonces, noten que con esta ecuación obtenemos esa velocidad final o después del impacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente hay que sustituir y vamos a obtener que la velocidad después del impacto total va a ser igual a la velocidad en t, ya sabemos que es 0.5 de v al cuadrado más el 0.7794v al cuadrado. ¿Por qué no le pongo el signo? Porque si vamos a elevar al cuadrado, recuerden que pues, se va a hacer positivo, ¿no? Obviamente que ahorita para el ángulo sí nos va a importar esa dirección. Entonces, si se fijan, simplemente vamos a hacer esa operación y observen que nos va a quedar todo en términos de esa v. Entonces va a ser 0.5 al cuadrado más 0.7794 al cuadrado y le sacamos raíz. Y obtenemos una velocidad de 0.9259. Obviamente de v, ¿sí? ¿Y qué nos falta? Pues simplemente nos falta el ángulo, pero noten que la velocidad después del impacto de la pelota va hacia la izquierda en el eje N, ¿no? Y en el eje T o en el eje Y va hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una aquí hacia la izquierda y una hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Más o menos vamos a tener esto de aquí. ¿Y qué va a pasar? Va a tener componentes en X y Y. Y ya sabemos que si sacamos esto, va a ser la resultante, ¿no? Donde esta va a ser B' y esta de aquí que tenemos hacia la izquierda va a ser la B' de la pelota o N. Es lo mismo que si ponemos B' N, ¿sí? Es lo mismo. Y esta de aquí pues va a ser la B' T, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Para obtener el ángulo, pues simplemente vamos a sacar el del horizontal, que es el más común que se obtiene, le podemos poner θ, y recuerden que es con un arco tangente. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser θ, nuestro ángulo θ va a ser tangente inversa de la componente en Y, que es B'T, entre B' de la pelota. Y esto va a ser igual al tangente inverso, y ya simplemente ponemos los valores. El BT ya dijimos que era 0.5 V y el de la pelota es 0.7794 TV. Y fíjense, aquí le podríamos poner el negativo, pero nosotros ya sabemos que va en este sentido, no es necesario, pero es como ustedes gusten. Entonces va a ser 0.5 entre 0.7794 tangente inversa. Y vean que aquí se nos van las B, que es la magnitud, ¿no? Entonces nos va a quedar un ángulo θ de 32.6809. Y ahí está el resultado que estamos buscando. Simplemente para ponerlo de una manera más adecuada, lo podemos poner como que B' es igual a 0.9259 de V
y le ponemos el sentido que lleva, que es este, ¿no? Aquí está el ángulo, ya sabemos que es un ángulo de 32.6809 grados. Entonces, lo que nos pide el problema es esto de aquí. La magnitud, 0.9259 de V, y un ángulo en este sentido de 32.6809. Y con esto termina este problema de impacto.